Y comenzamos a grabar. Y que no se me olvide que tengo que hablar alto, porque si no, problema. Lectores, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que su año de lecturas haya estado también muy bien. En esta oportunidad vengo a hablarles de los libros de cuentos que más me gustaron durante este año. Leí mucha ficción, leí algo de no ficción, pero estos libros de cuentos se quedaron conmigo. Varios de ellos los leí a principio de año y no me han abandonado. Las historias, su originalidad, la escritura, la locura de varias de ellas siguen presentes, así que creo que vale la pena hablar de ellos. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, algún libro de cuentos destacado que hayan para ustedes, que hayan leído durante este año, no duden en dejar en los comentarios los nombres de esos libros, los autores de esos libros, para que así tengamos acceso todavía a más lecturas destacadas durante el año. Los libros de cuentos son una lotería. Son una lotería que por lo general nos entregan dentro de todo el conjunto de cuentos un par de títulos que sí son mejores para nosotros, ¿no? Que a nosotros nos gustan más. Mientras que otros son olvidables, quizá si se hubieran alargado, si se hubieran acortado, etc. Este año tuve la suerte de encontrarme con 6 de estos libros de un nivel, una calidad completamente pareja, donde se quedaron conmigo algunos cuentos más que otros, pero donde, al menos desde mi punto de vista, me atrevo a decir que todos los cuentos eran de una factura buenísima, una calidad muy pareja, gente que sabe escribir cuentos, que entiende la estructura de cómo funciona bien un cuento. Y esos son los títulos que me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión. Comenzamos entonces con Las voladoras, de la autora ecuatoriana Mónica Ojeda. Quienes ya hayan leído Nefando o su otra novela Mandíbula saben qué esperar cuando se trata de esta autora, con un imaginario muy muy propio, muy inquietante, con escenas de la vida cotidiana que fácilmente terminan en unas cosas muy horribles de gente de la que uno simplemente nunca se lo espera. Pero acá hay una mezcla de vida cotidiana, vida de campo, vida sobre todo de niñas y mujeres. Aquí hay muchos toques oníricos, no sabemos qué cosas están más bien ancladas a la realidad que otras, muy bien escritas, por lo tanto de repente es muy difícil definir qué está pasando y qué está ocurriendo solo en las mentes de los personajes. A personas completamente fracturadas que se nos presentan en situaciones que van a ocultar lo que realmente está ocurriendo con ellos. Aquí se ve incesto, abuso, locura, todo eso presentado en situaciones muy cotidianas. De nuevo, gente que no parece decidirse entre la realidad y lo que está ocurriendo solo en sus mentes. Pero todo eso dentro de historias con brujas que pasan volando, padres que tienen colmillos de perro, una niña que vive sola con su abuela, un grupo de amigas que podría ser cualquier persona y que terminan viviendo una situación bastante descabellada, y una mujer que encuentra un regalo muy macabro en el patio de su propia casa, gentileza del vecino. Pero para mí, el cuento que se me quedó durante todo el año y probablemente el que me va a acompañar durante mucho tiempo más,
es el de las gemelas, unas artistas del ruido obsesionadas con los sonidos y los ruidos que hacen sus cuerpos, personas, por supuesto todo lo que las rodea y los extremos a los que están dispuestas a llegar para lograr los ruidos que quieren escuchar. Es una tiradura de mechas ese cuento, absolutamente digno de esta autora. No solamente por ese cuento, sino que por el conjunto en general, completamente recomendado. De nuevo, si ya pasaron por la literatura de esta autora con sus novelas, los cuentos no nos van a decepcionar. Los perros perdidos de Martín Sepúlveda, autor chileno. Este es su segundo libro de cuentos. El primero también lo leí, también me gustó mucho. Me llamó mucho la atención la gran diferencia que hay entre ese primer libro y este. El primer libro es El diablo también. Un libro que se ha catalogado como con historias de terror u horror, escritura negra, que sí tiene, para mí tiene algunos toques así, pero son cuentos más bien inquietantes, de nuevo con un imaginario muy propio del autor, un tipo muy joven, que salió con este libro este año, Los perros perdidos, un volumen de cuentos completamente distinto del anterior. No puedo hablar acá de una evolución porque su escritura anterior ya era buena, esta es distinta. Los cuentos de este libro son completamente distintos de lo que se vio en El diablo también. Aquí hay una tristeza, aquí hay melancolía, aquí hay más que nada la idea de enfrentamos esa violencia, vivimos todo lo malo que nos tocó vivir y ahora hay que seguir. Hay que seguir con esa pena, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante. Para ello, cuentos que pasan por la distopia, una distopia bastante macabra en realidad, que tiene que ver con canibalismo. Otro relato más que tiene que ver con canibalismo. Ha sido un tema del año para mí, en cuanto a lecturas, por si acaso. Un cuento que nos toca muy, muy de cerca a quienes hemos perdido y echamos mucho de menos a las personas que queremos. Hay una historia que además se relaciona con otra historia de su libro anterior que tiene que ver con una jauría de perros endemoniados que se dedican a cuidar al malo del pueblo. Un cuento donde el abusado se transforma en abusador y de qué manera. Y familiares que se reencuentran y desafortunadamente ese reencuentro los lleva a caer muy literalmente al vacío. Es posible que todo eso no les suene como algo relacionado con el seguir adelante, pero en realidad lo es. Aquí hay una mano mucho más firme, de nuevo, él nunca ha escrito mal, pero aquí hay algo distinto. No sé si vamos a poder convencerlo alguna vez de que escriba alguna novela, lo más probable es que no. Mientras sigue con estos cuentos, seguiremos esperando lo nuevo que salga de Martín Sepúlveda. Ustedes brillan al oscuro de Liliana Colanzi, autora boliviana. Ganador del premio Ribera del Duero, publicado por la editorial española Páginas de Espuma, editorial por lo demás dedicada al tema de los cuentos y los buenos cuentos, este libro, y viene otro más que también es de Páginas de Espuma. Aquí se ve la buena escritura de cuentos. Los cuentos tienen una estructura muy precisa, muy difícil de lograr de manera repetitiva con éxito. Aquí se da. Es muy pareja la calidad de todos estos cuentos. Liliana Colanzi estuvo en Chile y en su charla ella dijo que se demoraba mucho en escribir cada uno de sus cuentos, razón por la cual es muy probable que no escriba una novela o que hasta el momento le haya impedido escribir una novela o un relato más largo porque se demora mucho, pero le quedan muy bien. ¿Qué hay acá? Desde el primer cuento, La Cueva, un lugar, un accidente geográfico que la autora utiliza casi como un portal en el tiempo para ir mostrando las situaciones de diferentes mujeres que llegan a esa cueva por distintas razones,
pasado, presente y futuro, y qué ha ocurrido o qué ocurre con ellas. Es muy bueno. No podría definirlo como ciencia ficción ni nada, es simplemente un cuento muy bueno. El relato que da el título al libro, Ustedes brillan en lo oscuro, basado muy libremente en un accidente ocurrido en Brasil en 1987. Un grupo de jóvenes que vive cerca de una planta nuclear que se ha transformado en el centro del mundo, esa planta nuclear. Chicos que la verdad están más muertos que vivos, pero todavía no se dan cuenta. Una niña que se transforma en madre en el peor momento. Un grupo de fanáticos religiosos que ven el pecado en todas partes, menos en lo que hacen ellos, por supuesto. Difícil de encontrar un conjunto de cuentos con una calidad tan buena y pareja. Este lo fue. Ustedes brillan en lo oscuro, La cueva y La deuda, para mí los mejores de este libro, pero la escritura de Liliana Polanyi es muy buena, por lo tanto aquí no hay sorpresa. Este libro es realmente muy bueno. Si ya lo leyeron, por favor déjenme sus comentarios, y si no lo han leído y lo encuentran, creo que les va a gustar. Una grieta en la noche, de la mexicana Laura Baeza, otro libro más de Páginas de Espuma. Y aquí el prejuicio que tengo con respecto a la literatura mexicana, la encuentro demasiado buena. Por lo tanto, si bien trato de no acercarme a estos libros con muchas expectativas, por lo general no lo puedo evitar. Y estos cuentos no decepcionaron. Aunque el libro comienza con un cuento protagonizado por un niño y una relación que establece con un ex boxeador, muy venido a menos. Casi todos los cuentos tienen que ver con mujeres, el tema de la maternidad visto desde puntos alternativos, no la maternidad tradicional. Aquí hay una hija desaparecida y la madre que anda buscando a esa hija. Aquí hay mujeres que abandonan, maltratan, hijas solas. Se me quedaron en la cabeza más que nada los cuentos Veladoras y Lady Stardust, este último relacionado con una niña que decide ir a la búsqueda de su madre sin entender en el problema en el que se está metiendo. Pero también Quinto Round, que es el cuento que abre este volumen, el del niño con el boxeador. Ruinas, que es un cuento ya más relacionado con todo el tema del cambio climático. Y Una grieta en la noche, el que da título al volumen y cierra el libro. Lady Stardust sigue siendo el cuento que más me gustó de este libro. Pero todos, de nuevo, una gran factura, calidad, gente que sabe escribir. Eso es lo más importante de todo. Esta mujer sabe escribir cuentos y le quedan muy bien, y ojalá no se pierdan este libro. Y hablando de autores que no se tienen que perder, Jhumpa Lahiri no necesita mucha presentación entre quienes ya la conocemos. Hemos leído tanto sus novelas como sus textos más autobiográficos y ahora cuentos. No nos sorprende para nada que este libro haya quedado maravillosamente bien. Los temas principales acá son la vida de los inmigrantes en Italia, en Roma, más específicamente, que es además donde vive la autora, y que sin duda es el lugar donde ella ha observado y ha vivido más todo el tema del prejuicio contra los inmigrantes, ¿no? Ella misma siendo una inmigrante. El racismo, las microagresiones o las macroagresiones. Aquí hay un cuento de una mujer que trabaja cuidando niños en un colegio y todos los días recibe una pequeña nota con un mensaje de odio que va desgastando y va todos los días. Es algo que se ve todos los días. ¿Cómo eso no te va a afectar? Está lo más obvio, el ataque de unos chicos jóvenes contra una mujer que ellos ven como una inmigrante simplemente por el aspecto que tiene. Y lo peor de todo es que los tipos no tienen idea de por qué están haciendo lo que están haciendo. El cuento que habla de esta pareja de amigas que sale a comer a un restaurante y una de ellas claramente no es muy bienvenida en el lugar,
a pesar de que las dos son europeas, italianas, nacidas y criadas, digamos, pero el aspecto de una gatilla unos ciertos comportamientos y, por supuesto, bueno, a mí también me gustó mucho La familia, me parece que se llama el cuento. Casa Luminosa, que se trata de una familia de inmigrantes que llega a Italia. El gobierno les entrega un departamento que finalmente tienen que abandonar, porque los vecinos de todo el edificio les hicieron la vida cuadritos y al final se fueron. Y transformaron al padre de esa familia, que fue el que se quedó en el país, en una persona sin casa, sin esperanza, sin nada. Es muy maravilloso cómo escribe esta mujer. Es muy sutil su escritura, pero ese cuento se me quedó, como por supuesto el cuento que es casi una novela, es un cuento más largo, que es el que se ha mencionado en todas partes, todos quienes hemos leído este libro, La Escalinata, que es un cuento que se pasea por distintas personas que tienen en común la escalinata que tienen que recorrer para llegar a sus trabajos, llegar de vuelta a su vivienda, ubicada en alguna parte en Roma. El manejo ahí es increíble de Jhumpa Lahiri. Se me quedó mucho la historia de los hermanos que, sentados fuera de su departamento, sentados en la escalinata, recuerdan cuando llegaron recién, cuando niños, a ese lugar, y ya con 70 y tantos, 80 años, recuerdan todo lo que fueron pasando y la importancia que tuvo esa escalinata en sus vidas cotidianas, contadas de una manera magistral. Jhumpa Lahiri no necesita, creo yo, mucha más presentación. Estos cuentos están increíblemente bien escritos, para la sorpresa de nadie, y para quienes gusten de los buenos cuentos. Este libro salió originalmente en italiano. La misma autora, junto con un traductor, ya lo terminaron la traducción en inglés. El manejo del lenguaje que tiene esta autora es muy, muy increíble. Y solamente puedo recomendar este libro, uno de los últimos libros de cuentos que leí en el año. Y sé que se me va a quedar durante mucho tiempo. Jhumpa Lahiri, Cuentos Romanos. Y la gran sorpresa para mí de este año, no conocía a esta autora, no conocía de esta autora tampoco, Dalia de la Serna, mexicana. Estos cuentos están escritos en mexicano. Libros como este son los que mandan a la mierda el famoso argumento de que hay que escribir en castellano neutral para que se entienda en todo el mundo. No, hay que escribir bien. Y la escritura que hay acá se ve tan simple. Pareciera que esta chica se hubiera, porque es muy joven, esta chica se hubiera sentado una tarde aburrida a escribir así como de las amigas, de la gente que conocía, de alguna historia que escuchó por ahí, lo que por supuesto no puede estar más lejos de la realidad. Aquí hay dos conjuntos de cuentos. Me parece que estos eran dos libros y finalmente se unieron acá y se les agregaron otros textos más. Pero aquí hay varias líneas que se mantienen durante todo el libro. En primer lugar, el tema de los narcos, las mujeres narcos, que es un tema que ahora sé que la autora investigó durante años antes de escribir lo que escribió. Aquí hay varias historias relacionadas con la hija del capo del cartel, la amiga de esa hija, la hermana de la amiga la hermana de la amiga de la hija del capo del cartel. Costó, pero salió. Y la guardaespaldas,
de esa hija del capo del cartel. Esos cuentos se tocan, no se relacionan directamente entre sí, pero vemos las relaciones entre ellas, que se conocen desde muy jóvenes, que han ido cambiando y que están escritas de una manera magistral. Realmente uno parece que estuviera metido en las casas de esta gente, en las cabezas, y que pasara con ellos todas las cosas que tienen que pasar. Como gente que se supone que está en un escalón más alto que el resto de la sociedad, porque tienen esa protección que es todo lo que provoca el tema narco, pero son mujeres que la pasan muy mal, a las que golpean, a las que abandonan, a las que les mienten, pero por lo general aquí hay venganzas y ahí se ve el tema narco, ¿no? Es la reacción que tienen ellas muchas veces. Varios cuentos relacionados con todo eso que la verdad es que son muy buenos. Otros que me llamaron mucho la atención son dos cuentos relacionados con un robo que ocurre en una casa. Las víctimas son unas viejas que viven en un sector, en una población, que ellas han visto cómo se ha ido deteriorando ese lugar desde que llegaron de niñas. Ahora son las viejas que han trabajado y han vivido ahí toda la vida y que algunas personas consideran que son como las pudientes del barrio porque trabajan en costuras, y otra persona dentro de ese mismo barrio que llega a robarles y le va muy mal. Y también vemos todo lo que ha pasado a esa persona que llega a robar, por qué es que decidió meterse a robar, la vida que ha tenido, la mentalidad completamente, de manera muy fidedigna, estampada en estos cuentos. Son muy muy buenos y contados en mexicano. Como está también contado en mexicano el cuento que se me quedó de todos los libros de cuento, el que menos he logrado sacarme de la cabeza porque está tan bien escrito que lo único que quiero en la vida es encontrarme con la protagonista de ese cuento para cachetearla como se merece, a veces que despierta de una vez, y es la protagonista de Mariposa de Barrio. Una adolescente, a los 14 años ya tiene un hijo con un patán, trabaja en lo que encuentra y está todo el día, todo el tiempo preocupada de las redes sociales. Que le manda con esta canción te voy a hacer callar, jaja. La Pepita le mandó un mensaje que se cree la Pepita y apenas nos vimos una vez, nos agarramos a puñetas. No tiene vuelta esa chica, no tiene vuelta y queda tan bien demostrada su mentalidad en este libro, en este cuento, el cuento que sale acá, que realmente, si bien puede ser muy chistoso su accionar, la manera de hablar, las reacciones son muy enervantes, la pésima relación que tiene con su mamá, por supuesto. Pero es una chica que a esta altura, en realidad, a los 14 años, uno piensa qué futuro puede tener esta niña. Preocupada de los conciertos, maravillosamente bien escrito. Esta fue la sorpresa para mí del año, este libro de cuentos, esta autora. Por favor, léanla. Creo que acaba de sacar una novela y tiene harta presencia en redes. Yo por lo menos encontré muchas entrevistas, participa en podcasts, hace varias cosas. Y su tema son las mujeres. La crítica de hecho fue lo poco feminista que eran algunos cuentos, donde habla de las mujeres que ejercen la violencia, más que las que se salvan de ella o la reciben. El último cuento, no sé si será
una ficcionalización de una situación personal que vivió ella o alguien de su entorno, pero se siente como algo mucho más personal. El último cuento, que es La Huesera. Maravilloso. Por favor, léalo. Esos fueron entonces los libros de cuentos que más me gustaron este año, el 2023. Tengo que recomendárselos. Está saliendo literatura muy buena de toda Latinoamérica y en el caso de Jhumpa Lahiri, desde Europa, pero este grupo está formado principalmente por autores latinoamericanos. Gran oferta, mucha imaginación. Aquí van a encontrar historias de fantasía, distopia, horror, terror, venganza, amor, unas relaciones horribles, otras maravillosas, de todo. Lean cuentos en el tiempo en que la novela es la reina. No olviden leer cuentos y espero que esta selección les haya gustado. Por favor, si fue así, déjenme su like. Si les parece suscribirse al canal, mejor todavía. Quedan otros videos donde les voy a contar de otras cosas que leí y que me gustaron mucho durante el 2023. Y nos seguiremos encontrando, espero, el próximo año. A leer.